A 131 años de su primera edición, los Apuntamientos Geográficos, Estadísticos e Históricos de la República de Costa Rica, del autor Joaquín Bernardo Calvo Mora, regresan en una nueva edición. Esta vez, la editorial de la UNED asume la publicación de un texto que tuvo una trascendencia internacional única y que es pionero en la historiografía nacional. El autor Joaquín Bernardo Calvo Mora trasciende a su época. Él nació en 1851 y falleció en 1915, al menos por 5 razones. Primero, por los apuntamientos del libro del cual hablaremos con más detalle más adelante. En segundo lugar, por ser el fundador del diarismo costarricense. Cuando en 1885, el 1 de enero, salió a las calles de San José, Diario de Costa Rica, era la primera vez que un periódico cotidiano salía a la luz pública. Hasta ese momento Costa Rica había conocido mensuarios, bisemanarios, semanarios, inclusive un semicotidiano que salían día por medio, por así decirlo. De tal forma que a él le corresponde, Mora Calvo, el mérito de ser el fundador del diarismo en Costa Rica. Él escribió muchos artículos, muchos ensayos, los cuales son desconocidos hoy en nuestro país. Pero el principal fue los apuntamientos, que llegaron a ser libro de texto para la enseñanza de la historia por más de 2 décadas, desde que se publica en 1887 hasta que aparece la Cartilla Histórica de Costa Rica de don Ricardo Fernández Guardia en 1909. La edición, la reimpresión, como se llama realmente en imprenta, ¿verdad?, del libro de don Joaquín Bernardo Calvo es un hecho significativo. Nos va acercando al bicentenario de nuestra independencia patria. Pero el libro en realidad se publica mucho más tardíamente. Es un libro de 1885, 87, por ahí. Don Joaquín Bernardo escribió este libro que inicialmente tiene un título que a veces, digamos, dentro de las formas convencionales de las ciencias sociales ya no se usa tanto la palabra apuntamiento, pero refleja mucho, digamos, el humanismo del autor, ¿verdad? Estamos hablando que fue don José Joaquín fue un Cartago, un hombre de una familia cartaginesa, culta. Le tocó vivir en muchos países de Centroamérica por distintas razones. Hasta hoy no puede indicarse de un modo absoluto cómo fue bautizado este país con el nombre de Costa Rica, que desde su descubrimiento se daba a toda la costa de Veragua, generalmente designada con el nombre de la Costa Rica. Concretándose a esta república solamente, el nombre de Costa Rica se encuentra en el relato de la expedición de Martín Estete al desaguadero Río de San Juan, en el año de 1529, denominación que claramente le dieron el doctor Robles y Hernán Sánchez de Badajoz, a quienes se atribuye el bautizo de Costa Rica desde 1539. Pero es hasta el 14 de mayo de 1541 cuando en un documento oficial suscrito por el rey aparece el nombre por el cual se designa a este país y ha sido confirmado por la riqueza de su suelo y su posición ventajosa en la parte central del continente americano. Joaquín Bernardo Calvo fue un ciudadano ilustre del siglo XIX. Fue periodista como su padre, quien fuera fundador del periodismo en Costa Rica. Muy interesado en los estudios históricos, desarrolló una larga carrera como servidor público. Posteriormente fue nombrado diplomático en Washington, D.C. por el gobierno de Bernardo Soto. Don Joaquín estuvo al frente de nuestra delegación diplomática hasta el gobierno de don Ricardo Jiménez. Como señala el historiador y periodista Armando Vargas, a lo largo de un cuarto de siglo fue nuestro hombre en Washington. Originalmente él fue a Washington como secretario de la legación, así se llamaba antes la misión diplomática de Costa Rica en Washington.
y estaba encargado de esa legación don Pedro Pérez Celedón. Nicaragua había o quería desconocer la validez del Tratado de Límites Caña-Jerez de abril de 1858. Y fue necesario que ambos países, por la mediación de Guatemala, se pusieran de acuerdo en que habría un juez. Y fue el presidente Grover Cleveland de los Estados Unidos que dio el famoso laudo Cleveland, que ratificó la plena validez de aquel tratado, una de las obras inmateriales que hablan muy bien de la previsión que tuvo la administración Mora en fijar los linderos de Costa Rica. Él participa ahí y desde luego era un trabajo extraordinario. Ojalá que pronto podamos publicar también en la UNED el informe o los documentos que Costa Rica preparó, en cuya preparación intervino también el señor Calvo Mora, para lograr el laudo Cleveland, que ha sido fundamental. En la actualidad, todas las diferencias que se dirimen ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con nuestro vecino del norte se fundamentan en la plena validez del Tratado de 1858. Y él jugó ese papel importante al lado de don Pedro Pérez Celedón. Si cerramos los ojos e imaginamos que salimos del mundo y observamos la Tierra desde el espacio, ¿cómo veríamos el planeta que habitamos? Probablemente imaginaríamos la Tierra dando vueltas sobre su propio eje. El norte sería el techo del mundo y el sur el piso. Pero el mundo no es como lo han dibujado. De hecho, en el espacio no existe el arriba o el abajo. Todo está en un mismo plano. El tope dependerá de dónde nos ubiquemos. Por ejemplo, si estamos en un satélite estadounidense, observaremos que la Tierra gira hacia la derecha y el norte se encuentra ubicado en el tope. Pero desde otro punto en el espacio, veríamos lo contrario, el sur en el tope y el mundo girando hacia la izquierda. En la historia de la humanidad, pocas veces se ha colocado el norte como tope, puesto que del norte viene la oscuridad. Por ejemplo, las primeras brújulas hechas en China apuntaban hacia el sur. En el antiguo Egipto, el este era colocado arriba. Se empezó a ubicar el norte como techo del mundo en los mapas a partir del siglo XVI. Recién Europa había conocido la existencia del continente americano. Exploradores como Cristóbal Colón y Fernando Magallanes navegaban usando de guía la estrella del norte. El geógrafo Gerardo Mercator fue el primero en colocar el norte en esa posición. La imprenta se acababa de inventar y la idea de ubicar el norte arriba se hizo popular rápidamente, más aún al coincidir con poner a países poderosos en una posición superior. Letras del Olvido, los primeros libros de literatura impresos en Costa Rica, de Fernando Herrera. Una profunda investigación histórica y bibliográfica que da cuenta de la llegada de la imprenta al país y de los libros de literatura que, a partir de entonces, empezaron a circular entre los costarricenses. Calvo Mora trabajó en la preparación de sus apuntamientos por iniciativa particular al comienzo y luego por estímulo estatal. En las notas sobre los apuntamientos, Armando Vargas afirma: desde la plataforma de su oficio periodístico, aliado imprescindible en el nacimiento de la historiografía, Calvo Mora se empeñó varios meses en la realización de su tarea hasta completar el manuscrito en noviembre de 1886. De inmediato, la obra pasó a examen de una junta nombrada por la Secretaría de Fomento. El dictamen recomendó el libro a la especial protección del gobierno. Entonces, el libro de don Joaquín Bernardo es un libro, digamos, pionero. Es un libro pionero en historia, la recopilación de datos. Es decir, hay estadísticas que si queremos saber, por ejemplo, si queremos saber el nombre de Costa Rica, cómo surge ese nombre de Costa Rica, tenemos que leer a don Joaquín Bernardo. Y la mayoría de las historias de Costa Rica citan a don Joaquín Bernardo. A mí me tocó en alguna oportunidad escribir un libro de geografía de la población de Costa Rica. Ya es ver un poco población y espacio.
Y evidentemente que pues, hay algunos autores clásicos, ¿verdad? Y dentro de ellos estaban las estadísticas mejor ordenadas, que eran las de don Joaquín Bernardo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese marco hay que agradecerle a don Armando Vargas que reimprime el libro, ¿verdad?, a través de la EUNET, en una edición moderna, bellamente diagramada, porque hoy día la diagramación es muy importante en el apetito de la lectura, ¿verdad? El libro se lee fluidamente, ¿verdad? La esencia del libro no se toca, solo hay una revisión tipográfica. Eso quiere decir que, acuérdense que antes se imprimía con letra por letra, ¿verdad? Hoy día el proceso es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, digamos, la tipografía sí se usa una tipografía moderna, no la vieja tipografía del siglo XIX, ¿verdad? Es un libro muy detallado sobre la historia de Costa Rica, que se remonta, digamos, desde nuestros pueblos originarios, ¿verdad?, de estas tierras, el proceso de conquista, de colonización, la independencia, y luego va pasando por cada uno de los temas, ¿verdad?, la economía, la sociedad, y todo, digamos, documentado. El término medio de la temperatura es de 23 a 26 grados centígrados en todo el curso del año, bajando en los meses de noviembre a marzo, época en que la naturaleza se muestra con más esplendor y en que la actividad de los negocios por la recogida de las cosechas presenta un cuadro lleno de vida. El clima es notablemente benigno y sano. No hay excesos de calor o de frío, ni enfermedades endémicas malignas. Únicamente en las costas se presentan, a veces, algunos casos de fiebre. Las defunciones de niños menores de 5 años constituyen el 50% de la mortalidad general, que es en el año de un muerto por cada 47 habitantes. Pero de tan fuerte desproporción respecto de los niños, no es causa el clima, sino los hábitos erróneos de gran parte del pueblo en cuanto a higiene, lo cual motiva el poco aumento de población. Según el censo de 1883, había en el país unas 140 personas de más de 90 años de edad, incluyendo 21 de más de 100. El editor de un texto del siglo XIX para lectores del siglo XXI tiene que tomar una primera gran decisión. Esto va a ser una transcripción literal con numerosos defectos originales o facilitará la lectura para el público del siglo XXI. Una vez que decide qué va a hacer, actualizar el texto, se va a encontrar con que en esa época había una gran variabilidad, no había estabilidad en las normas del lenguaje. Y entonces usted encuentra todo tipo de cosas que parecían normales entonces, y cualquiera puede decir, pero qué mala ortografía, qué léxico tan dificultoso, o qué estructura gramatical tan farragosa. En verdad, es que no existían esas normas, o no habían penetrado tanto a través de la escuela, del colegio, de la universidad, de la prensa y de todo el ambiente cultural del mundo que habla español. Entonces, ¿cómo hacer para facilitar la lectura y la comprensión de aquel texto? Entonces, una labor minuciosa de ir actualizando aquello con las normas generalmente aceptadas y que son recomendaciones, ¿verdad? La gran necesidad de un texto de estas características, sumado a la alta calidad del trabajo desarrollado por don Joaquín Bernardo, hicieron que los apuntamientos tuvieran una entusiasta recepción. Así lo explica don Armando Vargas. La prensa nacional y extranjera notició la obra. Hermosa y elegante edición. No tiene nada que envidiar a los mejores trabajos tipográficos de los grandes centros del progreso, dijo el matutino El Comercio. Para el semanario Boccaccio, dirigido por Aquileo J. Echeverría, es uno de los mejores libros que se han escrito en el país. La robustez indiscutible de la editorial de la UNED
se reconoce en su variada colección de títulos, en su cantera de escritores y escritoras, pero más aún en la presencia permanente de sus palabreros en los premios nacionales. La EUNED es la editorial más galardonada en el nuevo milenio en Costa Rica, con un total de 22 premios desde el año 2006. En la lista de galardonados destacan 5 premios Magón, el más prestigioso premio nacional de la cultura costarricense. Otro premio nacional de prestigio es el Aquileo J. Echeverría. Durante este periodo, la EUNED logra 7 galardones, en las que destaca las siguientes obras: Genocidio, ¿por qué cometemos crímenes atroces? Jacobo Schifter, ensayo 2012. Minutos después del accidente, Esteban Ureña, poesía 2014. El fuego cuando te quema, Ali Víquez, novela 2015. Y La lógica de la nostalgia imperial, literatura y política en el siglo XX, Rodrigo Quesada Monge, ensayo 2015. En el resto de categorías nacionales, la UNED acumula 10 premios más, entre los que destacan La frontera indígena de la Gran Talamanca, 1840-1930, Alejandra Boza Villarreal, Premio Áncora 2014, Bitácora de los Hechos Consumados, Juan Carlos Olivas, Premio Academia Costarricense de la Lengua 2012. La Reina del Ácido, de Víctor Hugo Fernández. En estos relatos se combinan datos históricos y referencias geográficas específicas para contar sucesos que finalmente solo tienen asidero en la imaginación. El lector se enfrenta a la siempre inagotable reflexión sobre qué es en última instancia la realidad. Continúa don Armando Vargas comentando los pormenores de la acogida de Los Apuntamientos en los siguientes términos. En la revista Costa Rica Ilustrada, el poeta, educador y político cartaginés Félix Matavalle la contextualizó. No se comprende cómo se pueda ser miembro de una nación y cómo pueda ella aspirar a figurar en la armonía de todas, sin una conciencia clara de su existencia y recursos. Necesidad que Calvo satisfaría a los lectores y especialmente a los foráneos, quienes sabrán que la paz es el primer carácter de nuestra política, que el orden es el fundamento de nuestras costumbres, que el amor al trabajo es la garantía de nuestra moralidad y que un clima cariñoso es el aliento de nuestra salud. Se sabe que un libro como Apuntamientos, reeditado hoy por la EUNED, no será un libro de consumo masivo, pero es importantísimo que una persona culta pueda saber cómo veían a Costa Rica en aquella época, o cómo querían verla, y cómo querían que los vieran afuera del país. Y ahí eso me lleva a otro punto que es trascendente, a saber, la leyenda blanca de Costa Rica sobre la excepcionalidad del país. Ahí en algunos párrafos de ese libro de Mora Calvo figuran términos, definiciones de un carácter nacional que es como la élite liberal de entonces quería que nos viéramos nosotros mismos y que así nos vieran afuera de Costa Rica. Sobre eso se ha escrito bastante, con un sentido crítico, y no es que Mora Calvo inventara esa caracterización, pero él la recoge y la sintetiza y por lo tanto establece un poco una base a partir de la cual hay esa visión rosa, esa visión optimista, esa visión blanca de una Costa Rica que no era en la realidad, porque ya había la diversidad de toda índole en la población costarricense, pero queríamos vernos todos, o querían verse ellos, ¿verdad? Blanquitos, trabajadores, pacíficos, honestos y todas las virtudes cívicas que se le atribuyen al carácter costarricense en aquel momento. Sobre eso ha habido discusiones entre académicos y este es otro aspecto fascinante de este libro, como también lo es en su riqueza de enumeración de especies. Yo creo que cualquiera que lea el libro va a reírse cuando se encuentre que describen a un pajarillo, a un ave, y dicen, esta se consigue en el mercado central, o esta otra difícilmente se consigue en el mercado central, o esta por su canto es muy buscada y más o menos hay que tenerla así en la casa.
cosas que hoy día no son permitidas, ¿verdad? Porque hemos avanzado en nuestra conciencia ecológica, en nuestra relación con la naturaleza, pero que en aquella época eran comunes. Entonces, al leer el libro va a encontrarse uno este tipo de actitudes que han sido superadas por la educación, por la cultura y por la civilización del pueblo costarricense. Del orden Marsupialia, tan eminentemente australiano, hay en Costa Rica unas 7 especies que representan 2 géneros, el Didelphis y el Chironectes. Al primero de estos corresponden 6 especies, siendo la mayor el D. virginiaus, que también se encuentra en los Estados Unidos. Se le conoce con el nombre de zorro pelón, si bien no es zorro ni es pelón, como sucede también con el Mephitis chilensis, llamado zorro hediondo, siendo en realidad muy hediondo, aunque no zorro como se cree. Es de notar que la carne del Didelphis, de que se ha hecho mención, es un plato delicado en los Estados Unidos y también en Guatemala, donde se conoce con el nombre de indio de Tacuacín. El libro de don Joaquín Bernardo Calvo, Apuntamientos históricos, estadísticos y geográficos de Costa Rica, es un libro que tiene 2 aspectos para mí sobresalientes. Creo que cada lector siempre va a ver, y es una ventaja de los grandes libros, encontrar, digamos, los ejes que lo impulsan a la lectura. A mí me gustó mucho del libro, bueno, el prólogo de don Armando me parece que es muy bueno porque es como la educación de quién es el autor en su época, ¿verdad? Y lo segundo es el libro propiamente tiene una fortaleza, digamos, en la parte estadística que nos ha ayudado mucho a reconstruir la historia. Es decir, los datos y la búsqueda de datos que hizo el autor son sobresalientes. Y el otro aspecto que no hay que olvidar es la recuperación de la cartografía histórica de Faustino Montes de Oca. El libro originalmente está ilustrado en las ediciones en inglés y en español que se hicieron el siglo XIX y el siglo XX con el mapa de Faustino Montes de Oca, diría yo, el primer perfil de lo que es Costa Rica, basado en uno de nuestros mejores cartógrafos, ¿verdad? A veces ha pasado un poco a la historia. La gente oye hablar del Cantón de Montes de Oca, pero no sabe que es en honor a un cartógrafo, a don Faustino, un ingeniero, un hombre. Y me gusta mucho que don Joaquín Bernardo ilustró su libro, que se convirtió en el libro de texto de los estudiantes de secundaria en Costa Rica durante buena parte, bueno, el final del siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad? O sea, don Joaquín Bernardo Calvo marcó significativamente enormes cantidades de jóvenes a través de su libro. Entonces yo creo que es una edición muy acertada, con un prólogo de don Armando que nos invita a la lectura y a la UNED que nos va acercando al festejo del bicentenario de nuestra independencia. Fue gracias a una feliz iniciativa de don Alberto Cañas Escalante que la nueva edición de los Apuntamientos Geográficos, Estadísticos e Históricos de la República de Costa Rica estén ya a la venta en las librerías de la UNED. Él mismo, don Alberto, trajo de su biblioteca personal un ejemplar de la edición Príncipe de los Apuntamientos y recomendó a la EUNED esta importante reedición.